A ver, hoy día vamos a enfocarnos con una casuística eh, que nos indica lo siguiente. Dice, una profesora de innovación pedagógica cuenta con una computadora servidor escuela y varias computadoras para el uso de estudiantes. Como parte de un trabajo en equipo, los estudiantes quieren buscar información usando las computadoras del aula de innovación, pero no pueden acceder a algunos sitios web. El de ahí, es decir, la profesora de innovación pedagógica nota que en la computadora que funciona como servidor, sí se puede acceder a los sitios web. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe lo que sucede con las computadoras que usan los estudiantes? ¿No? Aquí claramente podemos ver dos puntos específicos. Una que nos refiere de una computadora, servidor escuela, y de un conjunto de computadoras que usan los estudiantes. Ahora bien, también notamos que la computadora que sirve como servidor sí tiene acceso a los sitios web y los estudiantes no tienen acceso. Y no es que no tengan acceso total, no, sino dice, no pueden acceder a algunos sitios web. ¿Eso qué indica? Que las computadoras de los estudiantes sí se pueden, sí pueden acceder a sitios web. Sí hay internet, hay acceso al internet. Solo que no pueden acceder a algunos sitios web. Ahora bien, en función a ese contexto, ¿cuál es la situación que estaría pasando en las computadoras de los estudiantes? Las alternativas nos indican que el acceso de las computadoras a la red han sido bloqueados a través del filtrado de MAC. Otra, que la configuración de los DNS de las computadoras presentan direcciones IP incorrectas. Y el último nos dice que el filtro de contenido ha sido restringido, ¿no?, en las computadoras. A ver, ¿cuál sería la alternativa correcta en este caso? Participación, por favor. Maestra Janet y maestra Cori indican como la alternativa C. ¿Ya? A ver. Vamos recordando la configuración que realizamos los docentes de innovación pedagógica en nuestras instituciones educativas para restringir el acceso de los estudiantes desde las computadoras cliente a ciertos sitios web. ¿Cómo lo hacemos? Bien, aquí tengo un gráfico referencial. Normalmente, en nuestras instituciones educativas, podemos establecer una computadora como servidor. En esa computadora podemos instalar el sistema operativo CentOS 07, que es el actualmente, ¿no?, o versión o revisión 04, creo. Lo que es para que se comporte como servidor. ¿Ya?
Ahora bien, hasta el servidor ingresa la conectividad, el Internet, sin limitaciones. Ahora, ya estando en la conectividad en el servidor, nosotros podemos establecer políticas restrictivas para el campo de la educación. De tal manera que el Internet primeramente tiene que pasar por nuestro servidor hacia las laptops, hacia las XO, hacia las PCs del aula de innovación, hacia las tabletas, etcétera. ¿Ya? Entonces, para ello, toda medida de restricción se establece a nivel de el servidor. Ya a partir del servidor se conecta, pues, se distribuye la conexión a los puntos de acceso inalámbrico, a los access point, también a los switch, ¿no? Y mediante ella a los terminales interactivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la casuística nos dice que el acceso a las computadoras de la red ha sido bloqueado a través del filtrado MAC. Este procedimiento sí se puede hacer, pero si en una institución educativa tengo alrededor de 100 equipos o más, hablando de tabletas todavía más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, alrededor de 800 tabletas, 500 laptops, otras casi 100 PCs, y a todas ellas yo necesito hacer la restricción, ¿no? Para el uso adecuado de estos equipos. Entonces, la primera opción se puede realizar, por supuesto que sí, utilizando la dirección física, ¿no? De la tarjeta de red, ¿no? Se puede restringir, desde el servidor se puede filtrar, pero en nuestro caso, en una institución educativa, no sería la más recomendable, ya, no sería la más recomendable. Ahora, la alternativa B, donde dice la configuración de los DNS de las computadoras, presentan direcciones IP incorrectas. Si fueran incorrectas, ya no se cumpliría esta condición donde dice, eh, pero no pueden, dice, pero no pueden acceder a algunos sitios web. Esa frase eh, nos da a entender que la computadora sí accede a sitios web. Entonces estaría entrando en contradicción con esta alternativa donde dice que la configuración de DNS presenta IP incorrecta, ¿no? Si fuera incorrecta, definitivamente no había conexión. Entonces, en el contexto nos dice que sí hay conexión, ¿no? Y la alternativa, en este caso la B, no, no tiene coherencia con el contexto. La primera sí. Ahora, la tercera dice, el filtro de contenido ha restringido la navegación en las computadoras. Es justamente lo que acabamos de mencionar al inicio, que a nivel del servidor, utilizando los servicios de tráfico, de navegación, podemos establecer las políticas, ¿no? Para bloquear ciertas direcciones de páginas web, y pues ese sería una de las medidas de seguridad, ¿no? Que nosotros normalmente lo hacemos en las instituciones educativas. Por ahí
que la alternativa C es la respuesta correcta, tal como ustedes también han corroborado. Así es. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a otra casuística. A ver, aquí tenemos otra. Dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas 49 y 50. Un docente ha elaborado un blog en su sitio web propio. Cuando los visitantes acceden a dicho blog publicado en la web, observan que al lado izquierdo de la URL en el navegador aparece la frase no seguro, no es seguro. Esa es la situación. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas debe ser acá? ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia para los visitantes que ingresan a un blog con la frase no es seguro en su URL? Allá. Entonces tenemos una situación de páginas web no seguras. ¿Cómo sabemos que una página es segura o no? Vamos a visualizar aquí mismo, ¿ya? A ver. Aquí en la parte superior, no sé si, a ver si lo puedo enfocarlo. A ver. No sé si están visualizando esta partecita. En la parte superior derecha hay un pequeño candadito, ¿ya? Al costadito de la URL, ese candado, ese icono de candadito significa que el sitio es seguro, ¿ya? Entonces, en algunas páginas, no aparece digamos, ese icono, ese candado, ¿no? Entonces ya la página se convierte en inseguro. Ahora, en caso que nosotros o el usuario utilice estas páginas o estas direcciones de páginas web cuyo, cuyo indicador al lado dice que no es seguro, ¿cuál sería la consecuencia? Las alternativas son, ¿no? Que no se registre su identidad al momento de colocar comentarios en el blog. Todo blog tiene algunos cuadros, algunas opciones para poder comentar, para dejar comentarios. Entonces, dice, ¿no? Que al momento de que usted comente en el blog, no aparezca su identidad. Esa sería una consecuencia. ¿Sí será esa? Otro. Que la consecuencia es que estén accediendo a un blog cuya información aún no ha sido validada por un experto. Esa sería la consecuencia. O que el blog sea un medio para acceder a su información a través de un ataque informático. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo una consecuencia para los visitantes que ingresan a un blog con esa frase, no es seguro en su URL, ¿no? Nos está pidiendo una consecuencia. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el final? ¿No? Eh, cuando el visitante ingresa a un blog con la frase no seguro en su URL. A ver, vamos a ver sus participaciones. Muy bien. Maestros, maestras, muy bien. Están indicando que es la C. Esa es una consecuencia.
A ver, vamos a ver. Cuando dice la frase, a ver, vamos a analizar uno por uno. Cuando dice la frase que no registre su identidad, o sea, ingreso y no registre su identidad, ¿es una consecuencia? ¿No? Yo ingreso a la página y hago un comentario y no registra mi identidad. ¿Es una consecuencia? Por supuesto, es una consecuencia. ¿Ya? Ahora bien, otro. Que esté accediendo a un blog cuya información no ha sido validada por un experto. Esto no es una consecuencia. Si nosotros analizamos, esto es un evento, no es una consecuencia, es un evento, es una circunstancia, ¿no? No nos dice qué es lo que finalmente pasa, ¿no? Es un evento que están accediendo a un bloque de información. No tiene característica de ser una consecuencia esta alternativa. Por lo tanto, es fácil de descartar. Ahora, la final también dice, ¿no? Que el blog sea un medio para acceder a su información a través de un ataque informático. Sea un medio. Como consecuencia, podría ser, ¿no? Pero tampoco no está bien definido la consecuencia. Una consecuencia es cuando dice, oiga, ingresas a eso y te pasa esto, ya está, ¿no? Entonces aquí no está tan clara la frase, ¿no? De repente la forma de redacción. Entonces aquí de repente debían cambiar un poco la naturaleza de ser una consecuencia de un acto, ¿no? Nos dice que el blog sea un medio, ¿no? Más, este, es un supuesto más que nada, ¿no? La naturaleza de esta expresión. De hecho, eh, de estas tres alternativas, la más acertada, ¿no? De repente, considerando como consecuencia esta última, sería la que se acerque, ¿no? A la situación. Porque fijémonos bien y, ¿no? Entendamos que son consecuencias. La primera es una consecuencia, la segunda no, la tercera, ¿no? Es una más que nada una circunstancia, un supuesto, ¿no? Es que el blog sea un medio para acceder a su información a través de un ataque informático. Eh, en unas páginas de esta naturaleza donde no tiene el, la S, la de S, SSD, SL, es decir, la capa de bloquear de autenticación, de hecho que se puede prestar a, a recoger información, ¿no? De la información que usted está ingresando a través del blog. Pero el hecho de visitar ya vulnera, no necesariamente, ¿ya? A menos que en una página ingrese usted y empieza a hacer clic en los botones que ahí aparece y muchas veces nosotros cuando navegamos nos dice que tenemos que aceptar los cookies, aceptar un botón, otro botón, poner, incluso hay botones que no tienen la opción de cerrar, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, si hacemos clic en uno de los botones, lo que hace es recoger información guardada en nuestro equipo. ¿Ya? Usted no se está dando cuenta, pero ya está este, llevándose, por ejemplo, la dirección IP pública, las contraseñas que de repente uno guarda al momento de
en su equipo personal, ¿no? Para no estar ahí ingresando una y otra vez nuestras contraseñas. Solemos administrar las contraseñas, ¿no? Entonces, esas también puede que esté jalando. Entonces, es por eso el riesgo de visitar o ingresar a sitios web que no tengan su seguro, ¿no? Su certificado de seguro, ¿ya? Eh, en efecto, quedamos entonces que la alternativa C es la más cercana, ¿no? No es una consecuencia, pero es la que se puede dar, ¿no? La que se puede dar. Esa sería la alternativa correcta. A ver, pasamos al siguiente. Ya. A ver, allá. En la 50 y esta pregunta es para responder las dos, este contexto, ¿no? Este contexto es para responder dos preguntas, 49 y 50. Entonces, de tal manera que en la 49 vemos que el blog sea un medio para acceder, ¿no? A su información a través de un ataque informático, ¿ya? Esa es la 49. Y la 50 es la consecución de la situación. Para eliminar, dice, para eliminar la frase no es seguro de la URL del blog, URL del blog. ¿Cuál de los siguientes cambios es necesario realizar en su configuración? Allá. Hay que contextualizarnos un poco. Vamos recordando. Dice que es un docente el que ha elaborado el blog y en su sitio web propio. Y de hecho que pues lo que el docente ha realizado no tiene malas intenciones, más bien está implementando una estrategia para poder llegar a sus estudiantes con recursos digitales, ¿no? Fuera de hora de clase, qué sé yo, ¿no? Las 24 horas de su tiempo. Entonces, este es un recurso que está implementado. El docente está implementando. Sin embargo, un punto en contra es que eh, le aparece como un sitio no seguro. Ahora, el docente tiene las buenas intenciones. ¿Y qué es lo que tendría que hacer, no? ¿Qué es lo que tendría que realizar para que aparezca, digamos, ese candadito, ¿no? Ver la información del sitio seguro, ¿no? Donde diga la conexión es segura y, y que y cuáles serían los cambios que tendría que realizar en su configuración. Tenemos tres alternativas. Una de ellas dice que el docente tendría que implementar un certificado SSL, ¿ya? Debe ser un certificado especial al hosting que aloja el sitio web del blog. Esa es la primera alternativa. Otra, lo que tendría que hacer el docente es comprar un servicio de posicionamiento de la URL del sitio web del blog. O tendría que configurar la opción de usuarios del hosting que aloja el sitio web del blog. ¿Sí? ¿Cuál de esas tres acciones tendría que realizar el docente para que esa frase no es seguro desaparezca, ¿no? Del URL del blog? A ver, vamos analizando, ¿no? La idea es que desaparezca y muchas veces cuando implementamos nuestra página web sí puede aparecer esa condición que no es conveniente para los que van a visitar la página web, ¿no?
De hecho, van a desconfiar. No tiene el candadito, es un sitio no seguro. Entonces, tampoco se quiere eso, ¿no? A ver. Muy bien, maestra Janet, maestro Santos. Se dicen A, también hay otro B. Veamos. Gracias. A ver. Ya. Vamos a ver, vamos a analizar las alternativas, digamos. Configurar la opción de usuarios del hosting que aloja el sitio web del blog. En el hosting, la opción para usuarios, eh, podemos configurar, sí, algunos aspectos respecto a qué es lo que queremos que los usuarios vean, ¿no? En el hosting eso podemos configurar a qué recursos pueden acceder y qué recursos son de lectura, qué recursos pueden ser de edición, pueden estar ocultas o verse dentro de un cierto tiempo o cronogramar. Sí se puede hacer, ¿no? En el hosting, en la configuración de opciones para los usuarios. Pero no no el establecimiento del certificado de identidad, ¿no? En este caso, donde pasa por un filtro. Por lo tanto, la alternativa C sí es una actividad que se puede realizar, pero no relacionado a la pregunta o a la casuística o a la incógnita, ¿no? De hacer desaparecer la frase no sé, no es seguro. Ahora, el siguiente, la B. Comprar un servicio de posicionamiento de la URL del sitio web del blog. En este caso, sí se podría hacer, ¿no? Conectar este, el URL del blog a un dominio, ¿no es cierto? Pero eso ya le estaría generando costos y también tendría que, este, prácticamente sería un trabajo doble, porque si bien es cierto, en la pregunta anterior dice, ha elaborado en su sitio web. ¿Qué significa? Que el docente tiene su sitio web y dentro de su sitio web es que ha elaborado un blog, ¿ya? Ahora, si me dice que tendría que volver a comprar un servicio de posicionamiento al URL, ¿no? Del sitio web del blog, eh, no sería la más pertinente. Como docente, ¿para qué voy a comprar otro sitio web si yo ya tengo mi sitio web? Y lo que he elaborado en mi sitio web es un blog y es la dirección de ese blog es el que tiene problema, ¿no? Entonces, esto de comprar no sería la más recomendable, ¿ya? Nos quedaría una, implementar un certificado de SSL al hosting que aloja el sitio web del blog, ¿ya? Entonces, ¿qué es un certificado SSL? ¿Ya? ¿Qué es un certificado SSL? Prácticamente es una capa, es una tecnología que permite identificar, ¿ya? Es una tecnología que permite identificar un sitio web, ¿ya?
Cuando, cuando yo lo pongo, cuando vemos que está con su candadito, digamos, eso significa, es como saber, como el DNI de una persona, ¿no? El DNI de una persona significa que está bien identificado quién es y si está autorizado, digamos. Entonces es igual, esta tecnología SSL es un certificado de identificación de la página web, ¿no? Es una capa, ¿no?, de identificación. Y lo que hace es filtrarlo y, ¿no?, asegurarse que es una página web segura. Ya está. Entonces, si el blog es una página web segura que ya tiene implementado este certificado SSL, entonces eso se tiene que implementar en el hosting. ¿Qué es el hosting? Es la computadora o el servidor donde se encuentra alojado en la página web, ¿no? En este caso, el sitio web del blog. Entonces, esta sería la alternativa para responder satisfactoriamente a, a esta necesidad de configuración. Muy bien. Ya, entonces hemos podido responder la pregunta, dos preguntas a partir de este contexto. ¿Ya? Entonces, queridos colegas, cuando estemos dando nuestro examen y cuando dice lea la siguiente situación y responda la pregunta, puede ser 40, 50, dos o tres preguntas para responder, siempre hay que referir, ¿no? Siempre hay que darla, volver a leer el contexto inicial. Eso nos ayuda a comprender la siguiente pregunta, ¿no? Las subsiguientes preguntas y responder de la manera acertada. Ya, eso entonces para este caso. Bien, vamos a pasar a otra que estuve viendo. A ver, ya. Hay otra situación que también en nuestro día a día suele suceder. Ya, a ver. mm, Resulta que, dice, como parte del mantenimiento de un aula de innovación, una profesora de innovación pedagógica se encuentra actualizando el sistema operativo de una computadora. Esta computadora tiene un sistema operativo de 32 bits, ¿ya? Y la docente, ¿no?, de innovación pedagógica cambiará dicho sistema operativo a una versión de 64 bits. Y al culminar este proceso, ¿no?, la DIP, la docente de innovación, nota que la impresora que estaba conectada a la computadora no es reconocida en el nuevo sistema operativo. ¿Cuál es el componente que debe actualizar la docente para que la impresora sea reconocida? ¿Será el controlador, el visor de eventos, el editor de registro? A ver. Eh, para entender un poquito más, dice, ¿no?, que una computadora tiene un sistema de 32 bits. Ya está. Y cuando me dice va a cambiar a 64 bits, eso me hace entender que esa computadora tiene un procesador, ¿ya? El microprocesador es de 64 bits, ¿ya? Que seguramente ha tenido un sistema operativo de 32 bits y normal lo ha instalado. Y de hecho que es posible que se instale un sistema operativo de 32 bits en una computadora
con procesador de 64 bits. Correcto, hasta ahí está bien. Y que está actualizándolo. Y ya quiere que en esta oportunidad, pues ese sistema operativo de 32 bits sea reemplazado, ¿no? Por otro sistema operativo de 64 bits, que de hecho su rendimiento va a ser mejor, va a ser más robusto. ¿Por qué? Porque va a aprovechar de la mejor manera las ventajas de la memoria RAM, ¿ya? Entre otras. Los aplicativos se ejecutan más rápido, ya son más estables, ya, en con un sistema operativo de 32, perdón, de 64 bits, ya. Y el otro día ya les había mencionado que actualmente la mayoría de las computadoras pues tienen un procesador de 64 bits. Por ese lado, ya actualmente es poco el inconveniente. Ahora, si bien es cierto, haya actualizado y la impresora no reconoce, ¿ya? Acá no dice eh, que ha reinstalado, sino se dice actualizando el sistema operativo. ¿Ya? No nos dice que ha desinstalado, ha vuelto a formatear el disco, que no dice eso. Se dice actualizando. Entonces, eso de actualizar no simplemente se pone el instalador del 64 bits y luego se ejecuta el actualizador. Y finalmente, después de unos 30, 40 minutos de operación, pues termina otra vez cargando el sistema operativo y ya se va a poder visualizar que es de 64 bits. ¿No? Sin perder archivos, sin perder las unidades, las particiones del disco duro, sin perder nada, ¿no? Solamente se actualiza el tipo de sistema operativo. Entonces, en ese sentido, de repente quiere imprimir y no imprime. No imprime, no reconoce. ¿Cuál es cuál es el componente que también debe atender? A ver. Muy bien, maestro Santos y maestra Janet dicen la alternativa A. Bien, para eso quisiera ilustrarles algo, ¿ya? A ver, una impresora, controlador de impresora, ¿ya? Impresora, ¿ya? Driver. A ver, en todas vamos a poner. Ya. Este, vamos a, voy a hacer un ejemplo de cualquiera. A ver, una impresora, un modelo de impresora, ya. Acá tengo una Epson 395. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando normalmente la docente lo que tendría que hacer es ingresar utilizando el modelo, la marca y el modelo de la impresora. Tendría que reconocer, identificar, ¿ya? Y luego abrir una nueva pestaña en el navegador y buscar el driver, ¿ya? Justamente en este momento les voy a mostrar un ejemplo, que es lo que se hace en la realidad. Esas casuísticas están bastante relacionadas a la realidad. Mire, ve. En este momento, por ejemplo, este sistema operativo de este equipo con el cual estoy compartiendo esta noche es una Windows 10 de 64 bits y automáticamente lo ha detectado. ¿Ya? Entonces, si anteriormente ha estado con un sistema operativo de 32 bits, entonces lo que tendría que hacer es instalar los drivers para que sea reconocido. Y tendría que actualizar, ¿no? Instalar, volver a instalar
Tal vez no solamente la palabra actualizar, sino ingresar a los drivers, luego descargarlos, ¿no? Tanto de si es una impresora multifuncional, tanto de la impresora como del escáner, tendría que descargarlos y ejecutar, ¿no? De tal manera que va a tener que reemplazarse todo los drivers. Y a los drivers, de hecho, también el drivers es en inglés, que significa manejador, pero en informática nosotros lo llamamos como controlador, ¿no? Al driver también se le llama, al controlador, ¿no? También lo llamamos drivers, ¿ya? Driver, ¿ya? Otro nombrecito en español también es el manejador, ¿ya? Manejador, controlador, ¿ya? Driver. Listo. Entonces, una vez esos controladores o este driver se instala y tenemos que volver a configurarlo, imprimir página de prueba, establecer las configuraciones, ¿no? Que correspondan, establecer como impresora predeterminada, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería. ¿Por qué no el visor de eventos? El visor de eventos, el mismo nombre dice visor, solamente sirve para ver, ¿ya? Y con la pregunta no tiene mucha relevancia porque dice, ¿cuál es el componente? Mira, ¿cuál es el componente que debe actualizar? ¿Visor de eventos será un componente para actualizar? ¿Para la impresora? No. El editor de registro, el regedit, ¿será un componente para actualizar? Puede ser, pero no, en este caso no. Tampoco no es un componente ¿no? Un componente para hacer funcionar, ¿no? Entonces acá solamente tienes una respuesta bien clara, ¿no? El controlador. Yo como alternativas tendría que poner no el visor. Podría poner otras alternativas, ¿no? Tales como el puerto. Puedo decir, tendría que actualizar el puerto USB para la conexión, ¿no? O el firmware de la impresora. Entonces, eh, definitivamente, esta es una pregunta bastante sencilla que si nosotros nos damos cuenta, componente para actualizar, para que una impresora sea reconocida, dice, para reconocimiento. Es un periférico que requiere ser reconocido por el sistema operativo. Y el único componente que hace esa acción es el controlador o driver. Bien, esa es la forma de cómo tenemos que entenderlo y marcar la alternativa, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente, a ver qué tenemos por acá. Eso creo que ya lo hemos hecho. A ver, está acá. Allá. Aquí tenemos una situación. Una estudiante ha elaborado un vídeo de 16 gigas de tamaño y quiere guardar este archivo en una memoria USB de 32 gigas de capacidad. Esa es la mitad. Antes de intentar guardar el archivo, la estudiante se ha asegurado que la memoria USB esté vacía. Sin embargo, al intentar guardar el archivo en una memoria USB, le aparece el siguiente mensaje. El archivo es demasiado grande para el sistema de archivos de la unidad de destino. Para el sistema de archivos de la unidad de destino. ¿Por qué no?
¿Por qué el archivo no puede almacenarse en la memoria USB? Las alternativas tenemos porque la memoria USB contiene softwares de encriptación y recuperación preinstalados, porque la memoria USB presenta errores en el sector de arranque, porque la memoria USB posee formato FAT32. Voy a utilizar un USB, voy a conectarlo para poder reconocerlo. Voy a insertar entonces un USB 32 bits, perdón, 32 gigas, y vamos a responder a esta pregunta. A ver, ¿ustedes qué dicen? Mientras tanto, a ver, acá justo acabo de insertar una memoria. Antes, a ver, permítanme, voy a compartir para hacer la demostración. Voy a volver a compartirlo. Voy a compartir toda mi pantalla. Bien, ya está. Eh, voy a ver, que efectivamente tengo un disco duro, a ver, de 29 de 32, capacidad de 32 gigas, justo tengo, ahí está, ¿no? Estimados colegas, entonces, ahí pueden ustedes observar el disco o el USB, memoria USB 32 gigas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no almacena el vídeo? A ver, ¿cuáles serían su alternativa? Y aquí, para más o menos poder guiarnos, supongamos que, a ver, estoy en una situación crítica en este momento y no me acuerdo, pero aquí hay palabras clave que te va a ayudar bastante a responder fácilmente. Mire, uno de ellos dice, a pesar que el estudiante elaboró un video de solamente la mitad del tamaño de la capacidad del disco, el disco es de 32, ¿ya? Se ha asegurado que la memoria esté vacía, o sea, cuando dice significa que no hay archivo, está vacío, ¿ya? Cuando dice esta palabrita está vacío, fíjate la primera alternativa. La memoria USB contiene software de encriptación y recuperación preinstalados. Con eso ya estás descartando que la primera alternativa no lo es, porque te está diciendo se ha asegurado. La estudiante se ha asegurado que la memoria USB esté vacía. O sea, lo ha formateado. ¿Ya? Está formateado. Por esta palabra que donde dice esté vacía, la alternativa A ya lo descartas, ya colega. Ya lo descartas. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Sin embargo, al intentar guardar en la memoria le aparece el siguiente mensaje. Ya está. Ahora, otro. Aquí hay otra palabra clave. Dice, el mensaje dice, ¿no? El archivo es demasiado grande. El archivo es demasiado grande. ¿Para qué? Para el sistema de archivos de la unidad. Esa es la otra palabra clave. Sistema de archivos de la unidad de destino. Mira,
cuando me dice el archivo es demasiado grande para el sistema de archivos de la unidad de destino, mire, la B es un mensaje donde dice presenta errores en el sector de arranque. La memoria presenta errores en el sector de arranque. Y pues sectores de arranque en la memoria USB no se menciona. Sectores de arranque más se habla en los discos duros mecánicos. ¿Ya? Sector de arranque es en esos discos duros internos, disco fijo. Allí se habla de sectores de arranque. Entonces, aún de repente desconociendo, ¿no? Gracias a las pistas que nos deja en el contexto, rápidamente podemos resolverlo. ¿Ya? Entonces nos dice, porque la memoria USB presenta errores en el sector de arranque. ¿Ya? Digamos que desconocemos sector de arranque, pero ya les estoy diciendo que el sector de arranque está más relacionado a los discos duros. Ahora bien, ¿y por qué tendría que ser la C? ¿Por qué tendría que ser la C? Porque dice acá, porque la memoria USB posee formato FAT32. Ahora, ¿qué es FAT32? Formato FAT32, ¿qué es? Vamos a ver en este momento, voy a mostrarles qué tipo de sistemas podemos visualizar. Acá, por ejemplo, tengo el USB. Voy a intentar formatear, ¿ya? Listo. Asumo que el estudiante lo ha dejado vacío, porque así dice, ¿no? Y al dejar vacío, lo ha formateado. Y en este momento, por ejemplo, acá en este casillerito, en esta ventana de formatear, vamos a ver varios aspectos, colegas. ¿Ya? La primera, la capacidad del disco duro. Perdón, la capacidad del USB. En este caso, la capacidad es de 32. De hecho, no, nominalmente se dice 32 gigas, pero en la práctica vamos a encontrarnos, pues, que es 29, 30, por ahí, ¿no? Igual cuando nos dice, es un disco de 1 tera, pero no, realmente no es de 1 terabyte. Vemos que es de 900 tantos, así, ¿no? Nos dice un disco de 500 gigas, pero tampoco, ¿no? Si no vemos que es de 470 y tantos gigas, así, ¿no? Entonces, ese es, cuando nos dice 32 gigabytes es nominal, pero real es otra, la que aparece mostrando en el sistema operativo, ¿ya? Y acá dice capacidad, ¿ya? Capacidad tanto, listo, 32. Después de bajito, esto muchas veces, a veces no lo observamos, pero sea esta la oportunidad en el que nos vamos a fijar. Dice sistema de archivos, ¿ya? Y en este caso, el sistema de archivos que estoy usando en este USB que le estoy mostrando es una exFAT, pero también tenemos otro sistema de archivo. La FAT32 es la predeterminada, que por default normalmente se selecciona, ¿no? De manera automática cuando quieras formatear un lo primero que aparece es FAT32, así de manera predeterminada y queda. Y muchas veces lo que hemos hecho es clic derecho y formatear y luego, ya sea formato rápido e iniciar. Es todo lo que hemos realizado y muchas veces ya de manera mecánica lo realizamos. Pero es importante
ver el sistema de archivos. Mira, fíjese que dice acá, sistema de archivos. ¿Cuáles son los sistemas de archivos en este caso? Hay varios sistemas, sistemas de archivos, ¿ya? En este caso, acá en Windows, estoy viendo que la NTFS, la FAT32, y acá tengo una, la exFAT. Listo. ¿Qué más? Bueno, acá dice también tamaño de la unidad de asignación en kilobytes. Otra característica. Y bueno, la etiqueta, el volumen, el nombre del USB que va a aparecer, ¿no? Y si el formateo va a ser rápido o normal, ¿no? Luego iniciar. Listo. Ahora, en función a este punto, justo quería mostrarles. Dice, sistema de archivos es FAT32. Y la pregunta nos dice, que dice, ¿no? El mensaje que aparece cuando intenta guardar el archivo, dice, el archivo es demasiado grande. ¿Quién es el archivo demasiado grande? El vídeo de 16 gigas. Es demasiado grande. ¿Para quién? Para el sistema de archivos de la unidad destino. Para el sistema de archivos de la unidad destino. Y en las alternativas, acá en la primera no habla de ningún sistema de archivos. En la segunda tampoco. En la tercera sí dice, ¿no? Este formato FAT32 es sistema de archivos. O sea que para la FAT32, para este tipo de sistema de archivos FAT32, este 16 gigas de vídeo es demasiado grande. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer la estudiante para que su vídeo de 16 gigas entre en su USB? Lo que tendría que hacer es volver a formatear, ¿ya? Y tendría que cambiar el sistema de archivos. En vez de poner FAT32, te puede poner NTFS, ya que trabaja 4096 bytes, o de repente, como en mi caso, aquí yo estoy trabajando con exFAT, ¿ya? Y luego formatearlo. Entonces, de esa manera, ¿no? En este caso, a un estudiante, ¿qué tendrías que decir? Que lo ponga en NTFS, así. Vuélvelo, formatealo en sistema de archivos NTFS, formatealo y luego guárdalo. Y de hecho, ¿qué va a resultar? Va a superar esta dificultad, ¿ya? Por eso es que la alternativa es C, ¿no? Porque aunque la pregunta dice, ¿no? ¿Por qué el archivo no puede almacenarse? ¿Ya? Porque la memoria USB posee formato FAT32. Esa sería la respuesta. Pero a partir de esta pregunta se puede derivar otra, ¿no? Yo puedo decir qué tendría que hacer la estudiante para lograr su objetivo, ¿no? Puedo poner formatear, volver a formatear en FAT32, a formatearlo en NTFS, en sistema de archivos NTFS, o cambiar de USB de mayor tamaño, ¿no? Entonces, u otra alternativa, pero se puede derivar. Muy bien, entonces, por eso la alternativa es C. Muy bien, colegas, eso está, espero que haya quedado claro esta parte. Ya, a ver. Estamos, ya, está bien. Siguiente, ya. Hay una situación para responder dos preguntas. Dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas
las dos subsiguientes preguntas. A ver. Una docente ha trabajado y guardado archivos en una memoria USB. Otra vez nos habla de un USB. Al día siguiente desea abrir estos archivos. Al conectar el USB a la computadora, esta reconoce la memoria USB, pero no muestra su contenido. Y tampoco permite guardar archivos. Tampoco permite guardar archivos. Además, desde el administrador de discos se aprecia que la memoria USB tiene formato RAW. Ya. Ante esta situación, la docente le manifiesta al DEIP, ¿no?, a la docente lo siguiente: mi memoria USB tiene un virus. ¿Ya? De frente le dice: mi memoria tiene un virus que ha eliminado mis archivos. ¿Podría ayudarme a recuperarlos? Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué error se evidencia en el comentario de la docente? Resulta que no me está preguntando ni del USB, tampoco del guardado de sus archivos, nada, ¿no? Más bien está preguntando sobre el error que la docente hace durante su comentario. ¿Y cuál es el comentario de la docente? Ahí está, entre comillas, ese es el comentario de la docente. Dice: mi memoria USB tiene un virus que ha eliminado mis archivos. ¿Podría ayudarme a recuperarlos? ¿Cuál es el error en el comentario de la docente? Creer que las memorias USB pueden ser afectados por virus. ¿Ese será un error de su comentario? Creer que los archivos de la memoria USB han sido eliminados. ¿Ese es un error? ¿O creer que los archivos de la memoria USB aún pueden ser recuperados? Ese comentario, ¿cuál de ellos sería un error? A ver. Adelante. ¿Cuál sería el error? Maestro, hay un sonido en el medio. Por favor, si nos podrías ayudar. ¿Aló? Hay unos ruidos en el medio, en la sala. Ya. Gracias. A ver. Vamos a analizar, estimados colegas. ¿Las memorias USB pueden ser afectadas por virus, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver en el comentario. ¿Está errando en eso? ¿Las memorias USB pueden ser afectadas por virus? ¿Verdad o falso? Gracias, maestra Janet, por supuesto. Sí pueden ser los disquetes, los USBs, los discos duros, son afectados por virus. Así es cierto. Siempre y cuando un dispositivo de almacenamiento sea de lectura y escritura, de hecho es vulnerable que un virus se instale, ¿ya? Por lo tanto,
Alternativa sería un error. No es un error. A ver, ¿creer que los archivos en la memoria USB aún pueden ser recuperados? Se puede recuperar. Se puede Estarás mañoseando, ¿eh? A ver, ¿qué dicen colegas? ¿Los archivos se pueden recuperar de un dispositivo de almacenamiento? ¿Qué dicen? Repito, los archivos de una memoria USB pueden ser recuperados, ¿verdad o falso? ¿Verdad? Sí. Bien, entonces para indicarles, ya, para compartir, que efectivamente, tanto de memoria SIM, memorias de cámaras fotográficas, memorias de nuestro celular, la micro SD, los discos duros, etcétera, ¿ya? Mientras se pueda leer sus pistas, aun cuando hayan sido formateados, sí se puede recuperar. No en un 100%, pero sí se puede recuperar, ¿no? Cuanto más, más formateado, pues la recuperación es menor, ¿no? Pero sí se puede recuperar, ¿no? Entonces, eso no es no es un error, ¿no? No es un error que la maestra haya, que esté en error, ¿no? Al decir que puedes recuperar, ayúdame a recuperarlos, ¿no? Sí, si no lo ha borrado, ahí está, del día siguiente, normal podías recuperar, ¿no? Ahora, creer que los archivos de la memoria USB han sido eliminados, bueno, es lo único que queda como alternativa, ¿no? Sí. Entonces, si no han sido eliminados, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con sus archivos, colegas? ¿Qué es lo que ha pasado con él? ¿Qué es lo que hizo el virus? Si no lo han eliminado. A ver, en el chat pueden responder, por favor. Si no lo ha eliminado, ¿qué es lo que ha pasado entonces con los archivos? Así es, maestro Santos. Los ha ocultado. Cambió el formato, los ha ocultado. Ya, muy bien. Seguramente esa situación nos haya pasado más de una vez. Y quisiera mostrarlos de repente una pequeña secuencia. Cuando un USB no tiene ningún archivo, ¿no? A pesar que la última vez ¿no? Puedo decir que tenía mis archivos y al día siguiente veo y no tengo. Hay varias formas de recuperar, ¿no? Una de ellos era el USB Show en el pasado y otra es un comando, ¿no? Que normalmente nosotros ¿no? En el CMD, ¿no? Y hacemos referencia, por ejemplo, a la unidad, en este caso, la unidad del disco USB, del USB es la E, dos puntos, y ahí teníamos que cambiar los atributos de los archivos que contiene el USB, ¿no? Poníamos attrib, ¿no es cierto? Es cambiar el atributo, ¿no? Menos R, menos H, menos S, /S, /D, ¿no? Bueno, con esos modificadores, básicamente. ¿Qué significaba menos H? Viene de la palabra, a ver, desde el principio, ¿no? Cambiar atributo de los archivos. Si está en modo
solo lectura. Menos significa no. R, no ready. O sea, que no sea solamente de lectura, sino que también sea de escritura. Significa no ready, o sea, no lectura. Menos H significa menos, o sea, no. H es de hidden. Hidden significa oculto. Le estoy diciendo que el atributo sea no oculto. Y, y el otro que diga no sistema, que sea archivo que no sea de sistema, sino que sea un archivo de los archivos comunes que ahora usamos, ¿no? Listo. Entonces, con esos modificadores hacíamos un clic, un enter y recuperábamos todos los archivos de nuestro USB se vuelven a visualizar con este comando, digamos. Bueno, entonces, esa es la forma de prescindir de repente de alguna herramienta gráfica, ¿no? Como el USB Show u otra herramienta con el cual generalmente estamos acostumbrados a recuperar los archivos de un USB. Pero les diré que no necesitas ningún archivo, solamente conocer de repente el comando, ¿no? Nada más. Bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es la continuación de la misma. Dice, ¿cuál de los siguientes comandos permitiría utilizar esta memoria USB para almacenar archivos? A ver, ¿cuál de los siguientes comandos permitiría utilizar esta memoria para almacenar archivos? A ver, ¿qué dicen ustedes, colegas? Ya, a ver. Maestro Santos dice la A. A ver. El checkdisk, el fix MBR. Ya. Bien, vamos analizando entonces esos los diferentes comandos. El fix MBR es un comando que permite más que nada hacer reparaciones a nuestros discos duros. Fix significa reparar, ¿no? MBR es la ruta o las pistas de inicio, ¿no? MBR, la pista de arranque, sector de arranque. Y esto más se aplica a los discos duros, al disco fijo. El check disk sí se puede aplicar a los dispositivos de almacenamiento, no tanto USBs, eh, discos duros, etc. Pero el check significa chequear, SCHK, esto significa chequear, a revisar, ¿ya? Chequear, revisar. Y disk es de disco, ¿no? Entonces, esto significa chequear disco. O sea, es un comando que permite revisar, verificar cómo están los sectores ¿no? de un disco duro, ¿no? O de un dispositivo de almacenamiento. Cómo están los sectores, qué partes de repente están dañados, qué partes se pueden utilizar, etc., ¿no? Entonces, es más que nada te va a dar información nada más, ¿ya? Te va a decir si de repente si necesita reparar o no, ¿no? Algunos puntos así como hay otro comando como el scandisk, permite hacer alguna reparación, así, omitir más que nada, ¿ya? En cambio el format, como su nombre mismo dice, lo vuelve a borrar todos los sectores y el format, en este caso, mira la situación. Dice que aparece, ¿no? Dice, en el administrador de discos se aprecia que la memoria USB tiene formato RAW.
Eso que se puede, significa que se puede recuperar, ¿ya? Establecer los archivos, recuperar. Pero quiero volver a utilizar ese, ese archivo, perdón, ese USB. Entonces, tendría que, si bien es cierto, algunas veces puede malograrse el USB y hay dos maneras de formatear, ¿no? Uno que ya conocemos, que simplemente pues abrimos en el sistema operativo, en el explorador de Windows o en el explorador de su sistema operativo y formatear. Ya está, ese es el format. Ese es el comando format. Estableces tu sistema de archivos, estableces tus parámetros y luego inicias ya sea un formato rápido. El formato rápido solamente es para borrar el contenido. Ahora el formato normal es para establecer, ¿no? Incluso las estructuras del USB. Pero si tampoco eso funciona, hay otro, el formato de bajo nivel, ¿no? En ya se hace con con otro aplicativo, algunos programitas que vienen para formatear en bajo nivel donde te lo deja como sacado de fábrica, digamos así, ¿no? Entre comillas. Entonces ya lo limpia totalmente de bajo nivel. Entonces, este sería el único comando que nos ayudaría a, a reutilizar esa memoria, ¿no? Entonces tienes el format tiene tres modalidades, ¿no? Tiene tres tipos de formatear. Para recuperar un USB, puedes utilizar el format, ¿no? Rápido, como dije. Formato rápido, que lo único que hace es borrar el contenido, ¿no? El formateo normal, ¿ya? Normal. Y el formateo uh, de bajo nivel, ¿no? Nivel, o también lo llaman low level, ¿no? ¿Ya? Así lo llaman. Bajo nivel o low level. Ya está. Entonces, hay tres tipos de formatear un dispositivo de almacenamiento. ¿Ya? El formato rápido, borrar. Formato normal, se demora un poco más, pero nos restablece. El, puede recuperar el USB y el formateo de bajo nivel. Entonces, cuando yo lo formateo de manera rápida, los archivos que se haya perdido puedo recuperarlo. En el formato normal, todavía puedo recuperarlo, también algo. Pero en el formateo de bajo nivel, se recupera muy bien el USB, pero nada de lo que ha sido guardado se puede recuperar. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Listo. Entonces, hasta ese punto, este primer bloque. Ahora quería ver este bloque 2 con ustedes. Y según estuve haciendo las comparaciones, estoy viendo que las preguntas van a ser similares en este examen que van a dar el 5 de octubre, 5 de octubre si no me equivoco, ¿verdad? Ahí van a ser similares, estimados colegas. Es, eh, vamos a ingresar dando una lectura en este nuevo bloque. A ver, dice aquí, una estudiante busca y selecciona información en fuentes en Internet para elaborar un texto acerca de la diversidad de los ecosistemas de nuestro país. ¿Qué capacidad del currículo nacional se está desarrollando principalmente la estudiante al realizar esta actividad? Personaliza entornos virtuales, interactúa en entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual. A ver.
A ver, por favor, me dan 30 segundos de espacio mientras... pues, a ver cómo vamos. La C, ya. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar. Para ello, primeramente, voy a ingresar a ver, a un registro, cualesquiera. A ver, permítame mostrar más grande. A ver, ahí está. Ya. Estimados colegas, sabemos que en todas las áreas, en las competencias transversales son dos. La competencia 28 que dice se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Por lo tanto, dentro de esa competencia 28 tenemos 4 capacidades. Personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales, crea objetos virtuales en diversos formatos. Y también otra competencia transversal es gestiona su aprendizaje de manera autónoma, cuyas capacidades, ¿no?, también están establecidas como define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje y monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Estas dos competencias transversales, estimados colegas, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto no solamente está, digamos, el alcance, eso no solamente es para los estudiantes, es tanto para docentes, directivos, administrativos. Es una necesidad en el trabajo, en el día a día, en nosotros mismos. Es una de las competencias que debemos tenerlo desarrollado. Entonces, respecto a las TICs, ¿no?, nuestra capacidad de personalizar entornos virtuales, nuestra capacidad de gestionar información en el entorno virtual, nuestra capacidad de interactuar en entornos virtuales o también de crear objetos virtuales, ¿eh? Entonces, en ese sentido, aquí en la casuística nos dice qué capacidad el currículo nacional está desarrollando, principalmente el estudiante al realizar esta actividad. A ver, ¿y cuál es la actividad? La actividad es de buscar y seleccionar información. ¿Ya? Ahí está. El resto es complemento, ¿no?, en fuentes de internet para elaborar un texto acerca de la diversidad. Ya prácticamente eso es ya el complemento
de la oración o del texto, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros, cuando estemos dando nuestro examen, igual, ¿no? Hay que subrayar esa palabra o esa frase clave, ¿no? Y siempre es importante relacionar el contexto o la pregunta, sí, el contexto con la pregunta. Acá me dice, principalmente a la estudiante al realizar esta actividad. Por eso es lo que yo estamos viendo ¿cuál es la actividad? Ya, rápidamente me doy cuenta, la actividad allá. ¿De qué actividad está hablando? Y me remito al contexto. Entonces digo, ¿qué está haciendo? Buscar y seleccionar información. Esa es la actividad que el estudiante está haciendo. El para qué, cómo, bueno, de eso no me está preguntando, sino netamente la actividad. En este caso, en otros puede preguntar de otro aspecto también, ¿no? Y en ese sentido, voy relacionando personalizar entorno virtual, ¿no? Por ejemplo, en nuestro celular, ¿no? Es un entorno virtual. Lo ponemos, a ver, los iconos lo ponemos en un ladito, agrupamos todos los iconos que usamos con frecuencia, lo ponemos en la página principal, digamos. Eso es, eso sería personalizar. O cuando ponemos un fondo, ¿no? O empezamos de repente para que nuestro teléfono nos haga, tenga una alarma, ¿no? A tal o cual hora, o un recordatorio, qué sé yo, lo ponemos o cambiamos los tonos de sonido, de llamada, etcétera. Entonces, ahí lo que hacemos es personalizar. O en nuestra computadora, ¿no? Ponemos una foto en nuestra, como fondo de pantalla, o hacemos que cuando lo tape la laptop automáticamente se apague o cuando la laptop a veces abro la tapa y automáticamente se enciende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Personalizar. O en los Facebook ponemos las fotos, etcétera, etcétera. A eso se refiere lo que es personalizar entornos virtuales. Interactuar. El interactuar es la conversación, cómo nosotros vamos dejando nuestra huella digital, nuestra identidad digital, cómo estamos gestionando. La forma, ¿no? Si aplicamos o no la etiqueta, por ejemplo, cómo nos comunicamos con la gente, ¿no? Esa es la interacción. Entonces, no solamente con la gente, también con los programas, cómo vamos manejando los programas. Interactuar, por ejemplo, en este caso ahora que está bastante de moda esto de la inteligencia artificial, ¿no? Interactuamos con un robot, ¿no? Y a esa capacidad se refiere, ¿no? Ahora, gestiona información en el entorno virtual. Esa es la capacidad de justamente de buscar, ¿no? Buscar, seleccionar, validar si es una fuente confiable, si es un fake news, ¿no? Esas noticias falsas, cuáles son las fuentes, ¿no? Entonces, acá en la parte superior nos dice en fuentes de Internet, busque y seleccione en fuentes. Entonces, si es una fuente confiable o no, entonces desde ahí vamos viendo a qué actividades se relacionan. Y esa es la capacidad de gestionar información en el Internet. ¿Ya? Ahora, la otra capacidad que le estuve mostrando es el crear objetos virtuales. ¿Ya? Eso ya también está relacionado a nuestra capacidad, por ejemplo, de crear vídeos, imágenes, sonidos, infografías, trípticos, ya sea utilizando un programa que está instalado en nuestra computadora o directamente en el Internet, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por tanto, la alternativa que han seleccionado
es la C, ¿no? Pero sin embargo, hay que estar en estas, las preguntas que se vienen al próximo, puede que esté, de repente no relacionado a una de estas, ¿no? De estas, no en este sentido, pero ya relacionado de repente a la otra capacidad, ¿no? Y yo quisiera que ustedes también estén ya preparados, ¿no? Si, por ejemplo, dice un ejemplo relacionado, a ver, un docente está desarrollando una clase en forma remota utilizando el Zoom, por ejemplo. Si utiliza el Zoom, ¿cuál de las capacidades estaría, a cuál de las capacidades del currículo nacional está relacionado principalmente? Ah, entonces ya tenemos que estar listos para ello, ¿no? Entonces, en el ejemplo que dije, ¿no? Si estás desarrollando o si un conjunto de estudiantes están haciendo una reunión utilizando el Meet o el Zoom para acordar su trabajo, ¿cuál de las capacidades está desarrollando? Claro, interactuar, exacto. Entonces, gracias, maestra Janet. A eso es lo que tenemos que llegar, que nosotros rápidamente identifiquemos. Entonces, así como en este momento están identificando, esa es la capacidad que todo docente de todas las áreas deben estar atentos para valorar estas capacidades en sus estudiantes. Porque muchas veces, así en la práctica, lo que estoy viendo, por ejemplo, un docente de matemática, si bien es cierto, tienen sus propias capacidades, sus competencias del área, ejemplo de matemática, y sin embargo, acá en el CIAGI o en el ¿no? a nivel de la evaluación certificadora, eh, nos dice también que tienen que establecer las valoraciones de las capacidades, de las competencias transversales. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente, pues, lo rellenan, ¿no? Pero sería mucho mejor que estén atentos, ¿no? Para ello es lo que eh, a través de las actividades relacionadas a su área, utilizando las tecnologías. Y justamente en eso es lo que entramos. Nosotros entramos en esto. Un docente de matemática me dice, ¿qué puedo hacer para valorar? Yo no sé cómo voy a valorar, yo estoy desarrollando lo que es un poco de álgebra con los chicos, pero, ¿y cómo voy a poner esto de las TICs? Y justamente les indicaba, por ejemplo, el uso de GeoGebra para entender las funciones, eh, para entender las figuras geométricas, etcétera, ¿no? Incluyendo estadística, uso de Excel, etcétera. ¿Sí? Entonces, hacer que el docente también sea consciente que no solamente tiene que desarrollar las competencias de su área, sino también las competencias transversales. Y qué más, qué mejor también lo que es la competencia 29 de la autonomía, ¿no? Del aprendizaje. Y eso que en verdad es bastante importante, esta es la competencia también de gestión de aprendizaje de manera autónoma, porque gracias a eso, nosotros mismos, día a día, nos vemos en la necesidad de por ejemplo, ¿no? De definir metas de aprendizaje. Ahora nosotros en este momento, por la misma necesidad de repente, en este caso del examen, tenemos esa meta de aprendizaje. Y para eso es ¿qué es lo que hacemos? ¿Ve? Otra capacidad, que estamos ahí organizando acciones para alcanzar esa meta. Por eso nos hemos definido que sea de las 8 a 10 de la noche, ¿no? Los lunes, miércoles, viernes. ¿Y qué más estamos haciendo? También debemos hacer, ¿no? Monitorear y ajustar nuestro desempeño. O sea, cómo vamos aprendiendo, si de repente nos estamos enfocando, eh, cuál es cuál es la actitud que nosotros estamos poniendo frente a nuestro propio aprendizaje, ¿no?
nos autoobservamos. Entonces, eso debe tener el estudiante, el docente, el directivo, el administrativo, ¿no? Todos los actores educativos, ¿no? Y en el día a día nosotros. Entonces, esos son competencias fundamentales, ¿no? Ha llegado un momento en el que, así personalmente, yo he llevado ya prácticamente al ámbito personal, profesional y familiar, ¿no? Estas son dos competencias transversales que en verdad sí ayudan bastante. ¿Ya? Listo. Entonces, ya hemos podido responder a esta pregunta. Vamos a visualizar otra casuística que también, fíjese, de acuerdo a lo que estuve ahí analizando, tiene similares, el esquema similar al examen anterior. Este es el último examen que se ha dado este año, ¿no? Este es el examen, este es el último examen. Entonces estoy comparando con el examen anterior y el examen, ¿no? Y tiene bastante parecido. Y acá, por ejemplo, en esta segunda, dice, como parte de una sesión de aprendizaje sobre elaboración de prototipos 3D, una profesora realiza las siguientes preguntas. Y si mal no recuerdo, en la primera sesión que hemos compartido en estos espacios, justamente también hablaba de que de ahí había realizado un taller para docentes y ahí hacía preguntas sobre si había jugado algún juego de red, un videojuego, etcétera. Y aquí me aparece similar a preguntas. Dice, ya no habla de docentes, de un taller para docentes, pero sí me habla como parte de una sesión de aprendizaje sobre elaboración de prototipos en 3D. Una profesora realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. ¿Alguna vez han visto un prototipo en 3D? ¿Conocen cómo se elaboran estos prototipos? ¿Qué herramientas tecnológicas se requieren para esto? ¿Cuál creen que es la utilidad de contar con un prototipo en 3D de algún objeto? Ahora, la pregunta dice, ¿qué proceso de aprendizaje ha promovido principalmente la profesora en los estudiantes al realizar estas preguntas? ¿No? En la ocasión anterior ha hecho la misma pregunta, solo que era referido a los docentes. Pero el propósito es lo mismo. ¿Qué es lo que está solicitando de nosotros esta pregunta? Que nosotros, los profesores de innovación educativa, seamos capaces de ¿qué? De identificar procesos pedagógicos, procesos didácticos. Es lo que busca con estas preguntas, porque dice, ¿qué proceso de aprendizaje ha promovido? ¿Ya? Entonces nosotros debemos ser capaces de identificar en el contexto, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje promovido? Principalmente por la profesora, ¿no? ¿Será la generación de conflicto cognitivo? ¿Será la transferencia de aprendizajes? ¿Será la activación de saberes previos? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Ajá. Bien, maestro Santos, maestra Janet, ¿no? De acuerdo a al tipo de pregunta, porque está diciendo alguna vez, ¿cómo sé que es saber previo? ¿Por qué no puedo decir que es un conflicto cognitivo? Identificamos cuando dice alguna vez han visto, alguna vez, está hablando de su pasado, ¿ya? Está hablando de un ayer, de un tiempo pasado, de una circunstancia que ya pasó. Por eso dice, ¿alguna vez han visto un prototipo 3D? Esta palabra alguna vez
ya me indica que es algo anticipado, algo anterior. ¿Conocen cómo se elabora? Cuando dice conocen, oiga, saben. Y para conocer, bueno, haya tenido una experiencia anterior, ¿no? Para que me digan conocen. Me dicen qué herramientas tecnológicas se requieren para eso. Bueno, también me pide de lo anterior. No necesariamente tengo que conocer, pero me dice. Ahora dice, ¿cuál creen que es la utilidad? En este caso, esta pregunta ya también me está generando ya conflicto cognitivo. Esta última pregunta, cuando dice, ¿cuál creen que es la utilidad de contar con un prototipo en 3D de algún objeto? Entonces, esta cuarta pregunta ya no me está ya no está referido a un saber previo, sino más bien a un conflicto cognitivo, porque me está preguntando en tiempo presente, ¿no? Entonces, ¿cuál creen? Se empieza a pensar cuál cree que es la utilidad de contar. No lo sé, no sé. Por eso es lo que acá en la pregunta no está bien, no está cerrada. Dice, ¿qué proceso se ha promovido? Y acá está la palabrita mágica, principalmente, ¿ya? Principalmente. Esa es la palabra que nos ayuda a definir una respuesta más acertada. Porque todas las preguntas que están ahí señaladas en este casillero, no todas son de activar saberes previos. No, la última es más de conflicto cognitivo. Me dice, ¿cuál es la utilidad de contar con un prototipo? Oiga, yo no sé. A ver, en 3D, no sé. ¿Alguna vez has visto un prototipo en 3D? No. Está buscando esta, ¿no? Está buscando, está explorando, ¿no? Cuando dice, ¿conocen cómo se elaboran esos prototipos de entre? Oiga, me estás preguntando algo que no sé y vuelves a preguntarme de la misma cosa, ¿cómo se elabora? No lo sé. ¿Y qué herramientas tecnológicas se requieren para eso? No sé, tampoco no sabría decir ni qué herramientas. ¿Ya? Hasta ahí, mira, esas tres. La primera, saber previo. La segunda, también un poco saber previo. ¿Ya? Cada vez un poco que se hace más presente la pregunta. La primera pregunta es, digamos, más pasada. La siguiente que dice conocen también sigue siendo pasado. Y cuando me dice qué herramientas se requiere, ya está presente ya. Ya está presente qué herramientas se requiere. No me genera conflicto cognitivo, pero sí me dice qué herramientas. Oiga, no sé. O sea, debe haber algo, ¿no? Algo que se requiere. Pero la última ya es un conflicto cognitivo. ¿Mm? Entonces, es por eso que la pregunta viene adjuntado con esa palabrita principalmente. ¿Ya? Entonces, ha promovido efectivamente la activación de saberes previos, como ustedes también lo han señalado. ¿Ya? Entonces, hay que siempre tener esa vista para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta ya. Gracias a que hay dos o tres preguntas que están más referidos a saberes previos, pues definimos como tal, ¿no? ¿Generación de conflicto cognitivo podría ser? Sí, sí, por supuesto. La última pregunta es es un generador de conflicto cognitivo, pero es una sola, ¿no? Una de cuatro preguntas, una. No define una sola pregunta no define que sea este conflicto cognitivo. Ahora, transferencia de aprendizaje, por supuesto que una transferencia es más afirmativa este, que interrogativa, ¿no? Que frases interrogativas, ¿no? Una transferencia es cuando afirmamos, ¿no? En este caso, cuando en antes o en este momento afirmamos, ya está, afirmamos.
estimados colegas, ¿ya? Por ejemplo, la competencia 28 tiene 4 capacidades. Ya está. Ya. Entonces, ustedes ¿no? vuelven a repetir cuáles son. Bueno, personalizar, interactuar, gestionar y crear. Ya está. ¿No? En el entorno, en entornos virtuales. Ya está. Entonces, allí cuando ya me repiten y también ya lo tienen en cuenta, entonces se ha producido una transferencia de aprendizaje, ¿no? A eso ya prácticamente acá en estas circunstancias, en este contexto no tiene relación, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta que es transferencia de aprendizaje también. Bien, y de repente ya, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya, aquí tenemos una que también tiene muchísima relación, se repite la situación se repite, ¿ya? La estructura del examen no ha variado hasta el momento. Los 2 últimos exámenes no han variado respecto a su estructura. La estructura, incluso los primeros, se refieren a aspectos pedagógicos, la misma. Claro, son otras preguntas, pero se trata del mismo asunto, de la misma situación. Ya, por ejemplo, acá en esta tercera nos dice, ¿en cuál de las siguientes actividades se promueve menos el pensamiento crítico? ¿Ve? O puede ser más pensamiento o menos pensamiento. Prácticamente similares. Entonces ya podemos con esto ya estar cada vez más fortalecidos, seguramente a partir de este bloque que vamos a culminar en un bloque de alrededor de 60 preguntas o más, que nos vamos a afianzar, ¿no? Una vez más. Entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿En cuál de las siguientes actividades se promueve menos el pensamiento crítico de los estudiantes? Me está hablando del pensamiento crítico. Es uno de los pensamientos de orden superior, ¿no? Una de las capacidades o pensamientos de orden superior, ¿no? La resolución de problemas, la creatividad, ¿no? Y la solución de problemas, ¿no? Esos son pensamientos de orden superior. Ya son 3, ¿no? Entonces, ¿en cuál de ellos? A ver, veamos. El uso de un video tutorial para elaborar un mapa conceptual sobre la característica de la célula. El uso de un video tutorial. El uso de un cuestionario en línea para responder a preguntas abiertas acerca de personajes de la historia que los inspiran. El uso de un foro para el intercambio de opiniones acerca del impacto de la publicidad. Bueno, ¿cuál de ellos sería? No me dicen la A, la C. A ver, maestros. ¿Ya? Palabra clave. Promueve menos. Es el menos. A ver, ¿cuáles son los pensamientos, el pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento de orden superior, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los pensamientos de orden superior? Ya les había dicho, ¿ya? Uno de ellos, creatividad. El otro, solución de problemas, ¿ya? A ver, y en este caso no, el pensamiento crítico mismo, los comentarios, todo. A ver, ¿en cuál de esas actividades hay menos pensamiento crítico, de criticidad, ¿no? En el que el estudiante pone en juego sus habilidades cognitivas, en este caso. El uso de un video tutorial para elaborar un mapa conceptual, el uso de un cuestionario, preguntas abiertas. Cuando hay una pregunta abierta, eh, hay que producir texto oral o texto escrito. Y para eso
tenemos que pensar hasta estructurar el texto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escribir? El uso del foro para intercambio de opiniones todavía más. Es una discusión, es un intercambio fuerte de posiciones, argumentos, opiniones, etc. Y el uso de video tutorial es más para poder reproducir o sea, volver a reproducir en otro formato, ¿no? La célula está en forma de vídeo y ahora voy a hablar acerca del celular, pero en un mapa conceptual. Simplemente cambio de forma de la misma situación, ¿no? Entonces, en la alternativa A es lo que menos se utiliza el pensamiento crítico. Bien, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, maestros y maestras. Y maestro Dufo, adelante. Gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Excelente, buenas noches con todos. Hasta el día viernes. Gracias, Denise. Buenas noches.